Bueno, vamos recuperando la luz, nunca mejor dicho, vamos a salir de este estado de ansiedad en el que hemos quedado todas. Espero que hayáis quedado algo incómodas para justo aprovechar esa incomodidad para la conversación que vamos a tener ahora, y voy invitando a que me acompañen. Creo que está la ministra resolviendo algo, así que Ángel, Yassin y Ofelia. Y la ministra Sira Rego. Bueno, y casi vamos a empezar, porque también hemos hablado que lo importante, aprovechando que hay muchas personas jóvenes hoy aquí, muy jóvenes, que nos gustaría escuchar también sus opiniones. Así que vamos a plantear una ronda rápida de intervenciones y después os vamos a pedir que, si os apetece compartir alguna reflexión, pregunta, vamos a priorizar a las personas jóvenes, evidentemente. Así es que para que os vayáis animando a participar. Y quizás empiezo con el primer bloque, que diríamos qué nos está pasando. Creo que el documental no deja lugar a dudas, este diagnóstico sobre el malestar social y generacional, pero sí plantearos algunas cuestiones. Ofelia, primero, por ser quien has planteado esta valiente conversación. En el documental aparece la presión por ser feliz y tener éxito. ¿Crees que estamos ante una crisis generacional de expectativas? ¿Qué papel juegan las redes sociales en este malestar? Has profundizado mucho, pero también queríamos, y aprovecho para unir la segunda pregunta, porque como os he comentado, vamos un poco regular de tiempo, para que puedas unir las reflexiones, y que, bueno, tú también has utilizado mucho las redes sociales como una herramienta política. ¿Cómo cambia la política cuando se hace en plataformas privadas con lógica de mercado? ¿Quién controla hoy esos entornos digitales y qué implicaciones tiene para la democracia? Bueno, pobres, igual vienen de escucharme 50 minutos y de vuelta. Tiene algo nuevo para decir esta persona. Quiero primero agradecer la invitación, que armé esta actividad, en este lugar que me parece espectacular, compartir con ustedes, que me da mucho más entusiasmo escucharlos que hablar y escucharlas. Así que primero ese agradecimiento, no es normal para mí. Estoy hasta un poco conmovida, no sé, estar en otro país viendo esta pieza que la laburé muchísimo y que es muy importante para mí, así que gracias por haber venido a verla. ¿Todos la vieron por primera vez? ¿Alguien ya la había visto? Unos parece. Bueno, que haya gente en otro país viéndola por segunda vez me parece una locura. Para mí también el proceso de hacer esta pieza me ayudó a mí a sentirme menos sola en esa locura y sentirse cerca de realidades que parecen tan distintas, pero que comparten finalmente, como, bueno, algunas de estos síntomas, si se quiere, o malestares, aunque no cambiamos nada ahora mismo, se siente diferente compartirlo. Para mí es mucho mejor de ver en grupo que de verlo solo en YouTube, en tu casa, interrumpido por publicidades. Así que eso, perdón, esa introducción, sentía importante hacer ese agradecimiento, porque estoy como un poco emocionada de haberlos visto viéndolo. Dicho lo cual, intentando ser breve para, bueno, no sé, porque estoy yo harta de escucharme. Imagínense lo que es ver por vez número 1.000.000 esto, que es una misma, con los mambos que hay con la imagen. No, bueno, pero yendo a la pregunta, para resumirla y así no me voy por las ramas, quiero hablar sobre todo sobre esta cuestión de las aspiraciones, si se quieren, las aspiraciones de la vida digital y la articulación entre política, militancia y redes sociales, ¿no? En cuanto a lo primero, sobre todo me parece intrigante o importante de observar en qué momento las aspiraciones que se presentan, los objetivos y aspiraciones que presenta el mundo digital se volvieron más verosímiles, más posibles en el imaginario que las políticas. No sé si acá pasa lo mismo. Yo tal vez hablo desde la mirada argentina, que es de una sucesión como de fracasos en ese sentido, pero lo voy a explicar mejor con un ejemplo.
Porque es como si no creyésemos en nada, pero a la vez creyésemos en cualquier cosa. Como si no creyésemos en que juntos se pudiese armar una cosa diferente, pero que solos, por arte de magia, van a quebrarse todos los sistemas de realismo del planeta Tierra y poder ser Elon Musk mañana. Como si, por ejemplo, las personas que se las ingeniaron para tener más riqueza concentrada entre 20, que la mitad del resto del mundo entero fuesen a un día a despertarse con ganas de compartirla, compartírtela a vos porque te levantaste a las 5 de la mañana a ver las curvas de un mercado y eso se volvió posible. Pero no todo lo demás, ¿no? La posibilidad de pensar de cero cuánto tiempo trabajamos, cuánto tiempo descansamos, de dar esas discusiones que son comunes, que son juntos, que son sociales y al final del día políticas. Y en eso la propia política, quienes ya estamos convencidos, pero sobre todo quienes tomamos en algún momento o ahora mismo decisiones, tenemos que hacernos bastantes preguntas sobre cómo relanzamos esa invitación. Y uso un ejemplo en este sentido, que es que en Argentina se acaba de votar una reforma laboral muy regresiva. Y hay como una sorpresa porque la gente no se escandalice y porque no se caiga al mundo por esa reforma laboral. Y hay un tema ahí, que es que hubo antes de que el Congreso decida que había que discutir una reforma laboral, mala en este caso, hubo una reforma laboral de hecho. Ya nuestros jefes deciden con qué normativas trabajamos sin necesidad de normativas y leyes. O al menos en la realidad de allá, porque capaz tenemos 3 trabajos bajo 3 normativas diferentes, pero combinados y ya la jornada laboral ahí tampoco existe y así sucesivamente. La reforma laboral se había hecho sin pedirle permiso a la política y la política, bueno, llega cuando puede a intentar discutirla. En ese contexto y en ese marco, ¿qué tan loco es en términos de las aspiraciones? Como estamos frente a una realidad en la que vale la pena la pregunta sobre la vida digital, porque para los jóvenes en Argentina es más creíble un tipo que te aparece en TikTok y te dice que puedes ser rico mañana y que trabajar es de idiota, que la política cuando te ofrece ordenar las relaciones de trabajo. ¿En qué momento una cosa se volvió más creíble que la otra? Bueno, vale la pena preguntárselo. No discutir solo esas aspiraciones, sino preguntarnos nosotros desde qué lugar, en qué lenguaje, con qué urgencia estamos pretendiendo ordenar un nuevo proyecto de vida, de alguna manera, con conciencia de que la vida digital va a ser un tema obligatorio para pensar cómo hacerlo, digamos, y cómo convencer de hacerlo. Bueno, por cosas que estuvieron muy nombradas, pero por esa normalización, ese efecto de normalización que le genera y le hace a la realidad que nos rodea, que es interesante de pensar, que es esa parte, vieron, como en la que un poco trabajo sobre la idea de que la causa y el efecto están hay un abismo entre causa y efecto, como si normalizamos que no sabemos por qué funcionan las cosas como funcionan, entonces normalizamos que no pueden cambiarse. Y para cerrar esta primera intervención, porque si no ya va a ser muy largo, en cuanto a esta articulación entre política y redes, la verdad es que yo como a veces, como sería importante que no termine de lograrse o se consume la idea de que estas son posiciones antitecnología. En todo caso son pro humanidad y de poner la tecnología al servicio de la humanidad, de recuperar la autoestima de la humanidad, del gobierno de la humanidad, sobre esas cosas que deberían ser ventajosas para celebrarlas o deberían ser solo ventajosas. ¿Por qué sería tan utópico pensar en que sean solo ventajosas? ¿Por qué tenemos que abrazar como normal y entregarnos a que la forma de funcionamiento y la mecánica de funcionamiento produzcan tantas patologías? Yo amo las redes sociales, no, pero además mi carrera o mi proceso de referencia y de exposición pública se debe a las redes sociales también. O sea, y eso también existe ahí. Y lejos está esto de ser una campaña para apagarlas de un minuto a otro. De hecho, si fuese un apagón, la consigna sería más fácil de explicar y de hacer. Es mucho más complejo que eso. Y creo que es mejor que sea más complejo. Y creo que una buena lección de pensar en estos temas es esta idea de ser más pacientes y de que los procesos que valen la pena son un poco más largos y que para la política también hay que empezar a poder sincerar que se va a necesitar esa paciencia y que las cosas no se transformarán de un minuto a otro. Pero para que eso pase, las discusiones tienen que circular, y con esto cierro, las discusiones tienen que circular de abajo para arriba y eso también es importante. Creo que hay que hacer primero de este tema una conversación social. Que pase de ser un asunto que tiene uno que se mambea con cuánto tiempo usa el teléfono, las familias que se mambean con cómo lo están usando sus hijos, y pasar a que sea una conversación de todos juntos, de esa cosa que alguna vez hemos llamado sociedad o comunidad organizada. Creo que ese es un primer paso importante, porque a los gobiernos tampoco es que les va a dar por sí solos. Sino un proceso social que lo respalde, que lo sustente y que le dé fuerza. Entonces tenemos que también estar dispuestos para producir ese proceso social y también hay que en eso ser vivos, en la articulación redes sociales y política, para no solamente hablar todo el día de las partes de las redes sociales que le hacen mal a la conversación política,
Pues tal vez esas no son las más preocupantes para el resto de la humanidad. Tal vez son muy preocupantes, pero que hay que empezar por otras, que son las que vemos en nuestra vida cotidiana. Puedo desarrollar este punto más adelante. Vamos hasta acá por ahora. Muchísimas gracias, Sofe. Y hablando de gobiernos, tenemos a una ministra que está dando una batalla muy importante desde el Ministerio de Juventud e Infancia en relación justamente a esta cuestión de la regulación. Así que, bueno, también una cuestión de contexto de si podemos hablar de esta soberanía digital, qué significaría en tiempos políticos concretos, cómo se puede regular sin censurar. Bueno, hay muchos debates y yo creo que, bueno, la ministra no le vamos a pedir que resuelva ella sola todos los problemas, pero sí creo que hay lugares que están teniendo posiciones muy nítidas en ver cómo buscamos esas soluciones y, bueno, ministra, cuando quiera. Sí, muchísimas gracias, Margarita. La verdad es que es un lujo este espacio. Yo creo que, partimos de muchas ideas, ¿no? Pero una es que esto no es neutral, hay mucha política metida en el entorno digital. No es un espacio, desde mi punto de vista, no es solo un espacio de comunicación, sino que es un espacio de disputa del poder y creo que es importante abordarlo desde este lugar. Y me ha gustado mucho esta parte, ¿no? Bueno, me ha gustado muchísimo el documental, yo no lo había visto y me parece una auténtica maravilla. Me ha gustado mucho esta parte de, nosotros lo decimos de otra manera, pero exactamente igual, ¿no? Es decir, frente a un problema tecnológico siempre hay una solución tecnológica. Por tanto, el problema no es tecnológico, el problema no es de control, el problema es de decisión política y de disputa de poder. El entorno digital no es neutral, no hay plazas públicas, no hay lugares de encuentro que no estén ahormados y con un código genético que casi nos reproduce como personas con unas características determinadas y que ha educado a toda una generación de personas más pequeñas y más jóvenes con, pues bueno, yo creo que Ofelia lo cuenta bien, ¿no? De una manera determinada. Y es verdad que hay muchos gobiernos en el mundo que son absolutamente conniventes con estas dinámicas de poder y lo estamos viendo con lo que está sucediendo en el mundo en términos generales. Yo creo que hay una línea de puntos que une muchas de las agresiones que estamos viendo ahora, muchas de las contrarreformas que van contra la mayoría social trabajadora de muchos países, que están profundamente arraigadas con estos caudillos digitales que controlan el entorno digital. Por tanto, a mí me interesa mucho esta parte, ¿no? Esta parte que se centra en el poder y sobre todo cuál tiene que ser el papel de los poderes públicos o de los gobiernos, ¿no? Es decir, cuánto estamos dispuestas a asumir que siga continuando de la misma manera desde el ejercicio, bueno, pues de una responsabilidad de gobierno en este caso. Y bien, hay muchos gobiernos que son conniventes y que están extrayendo mucha ventaja política y de poder, vuelvo a lo mismo, gracias a determinados desarrollos y gracias a determinada configuración del entorno digital. Y bueno, hay algunos gobiernos que nos estamos preguntando cosas también y que estamos reivindicando que la construcción de la soberanía digital tiene que ser una de las líneas de trabajo para nosotros y para nosotras, ¿no? Y yo creo que hay muchos elementos muy interesantes ahora mismo. Yo quiero decir que me parece que la conversación pública en torno a lo digital, que cada vez está más presente en conversaciones random, es súper interesante y es un ejercicio de contrapoder también muy bestia porque permite que cuestionemos los marcos y que nos incomodemos y que nos incomodéis, que esto me parece súper interesante. Y creo que hay otro elemento que es súper potente, ¿no? Y es esta cosa de la salud mental, que emerge, a mi juicio, como algo muy saludable. Quiero decir, es que el problema no es que haya un malestar en la juventud, que es un problema que haya un malestar en la juventud, pero creo que ahí no está el nudo principal. Yo creo que ese malestar es una respuesta muy saludable a un sistema que está mal. Entonces la pregunta no es qué le pasa a la gente joven, la pregunta es qué le pasa al sistema. La pregunta es qué le pasa al sistema. Para mí, esta es la clave. Y sobre todo, qué grado de responsabilidad tenemos
tenemos colectivamente, porque yo vengo de una tradición militante que dice que los grandes cambios sociales vienen de la mano de la gente organizada y movilizada, de la comunidad, de juntarnos, de mirarnos, de salir de determinados entornos. Creo que el entorno digital, porque no soy anti-entorno digital, ni muchísimo menos, pero yo sí que tengo la aspiración, y no es utopía, es realismo, de que podemos ordenar el entorno digital para que sea un espacio en el que podamos convivir de una manera virtuosa, lo digo esto entre comillas, preservando los derechos, las libertades, generando espacios y plazas públicas donde nos podamos encontrar, donde también podamos romper soledades no deseadas, ¿no? Porque estamos en una suerte de epidemia de soledades no deseadas y en un bucle del que no conseguimos salir. Pero creo que todo esto está ordenado bajo los intereses de unos pocos. Creo que está bien conversar y cuestionar esto. Creo que la respuesta de la juventud que abrís grandes debates de época es maravillosa. Creo que a pesar de que se expresa un malestar, lo que se está expresando también es un síntoma de una enorme salud mental que cuestiona el sistema, y creo que las personas más mayores o otras generaciones que, bueno, pues que tenemos hijos a lo mejor de edades de muchas de las personas que estáis aquí, que os habéis educado en un entorno digital y que no teníamos herramientas, porque no las tenemos como generación más mayor, ¿no? Para acompañar o para estar, pues también estamos aprendiendo un montón. Entonces, bueno, yo acabo mi intervención haciendo un reconocimiento a las personas jóvenes en términos generales. Estoy súper orgullosa y es una oportunidad enorme poder trabajar con vosotros y con vosotras. Aprendo muchísimo y todo lo que estamos haciendo intentamos hacerlo acompañadas o acompañando o con vosotras, mirando, cuestionando, incorporando vuestros malestares y sobre todo escuchando bueno, pues cómo nos cuestionáis y cómo nos incomodáis. Ahí estamos. Y nuestro propósito, ya acabo sí que con esto, es legislar y ponerle límite a la industria tecnológica y ponerle límite, ponerle reglas y democracia al entorno digital. No se trata tanto de prohibir y de limitar el acceso de las personas más jóvenes al entorno digital, o al menos esta es mi visión. Quizá tengamos que ir a un primer momento de medidas como de emergencia mientras se regula el entorno digital, porque es gente muy poderosa, pero creo que el desafío y el reto es regular y democratizar el entorno digital y exigir que tiene que haber principios democráticos en todos los lugares, porque si todas las empresas están sometidas a un control público, a unas reglas del juego, si entendemos que no podemos entrar en un bar y hacer lo que nos dé la gana, por ejemplo, no se puede vender alcohol a menores de edad, no se puede violentar a la gente y vulnerar derechos fundamentales, pues entonces en el entorno digital tienen que desarrollarse las mismas reglas del juego. En esto estamos. Y sobre todo que haya mucho espacio público, porque los espacios públicos, las plazas, las calles, los lugares para divertirnos, para conversar, para juntarnos son absolutamente fundamentales en el espacio físico y en el espacio también digital. Y tiempo de vida. Queremos menos tiempo de trabajo y más tiempo para disfrutar de la vida. En eso estamos también. Gracias. Yo creo que, y el derecho al juego también lo reivindicamos, que veo por aquí todavía bastante gente joven. Ángel, ya que hemos entrado de lleno con la cuestión sistémica, que agradezco especialmente, ministra, que pongamos el foco ahí, te planteo algunas cuestiones relacionadas con bueno, pues la batalla cultural que se está produciendo también en esos entornos digitales, cómo se construye ese sentido común sobre el malestar. Han salido ya varias cuestiones, pero creo que es interesante ahondar un poquito en qué relatos están hegemonizando hoy en esa interpretación, cómo influyen los entornos digitales en la polarización, y paro ya porque no tenemos tanto tiempo y te pido mucho, así es que gracias. Bueno, a ver, vale. A ver, me cuesta un poco hablar de malestar, de frustraciones. Bueno, realmente estoy contento, ¿no? Como Ideas en Guerra, de ver a tanta gente joven aquí, reflexionando sobre un tema tan importante como este. Lo primero de aclarar que no soy Carlos Sentenza, que es el otro codirector de Ideas en Guerra, que no ha podido acompañarnos y le mandamos un abrazo desde aquí. Bueno, anoche cuando preparaba un poco qué decir, que reflexionar sobre la idea del malestar y lo importante creo que es, por un lado, ¿qué es el malestar? En segundo lugar, ¿qué relatos intentan regir ese malestar o intentan luchar por liderar ese malestar? Y en tercer lugar, ¿qué papel tienen las redes sociales en esa aceleración del malestar, ¿no? Para mí el malestar es una cuestión, o está intrínsecamente cruzado por una cuestión de clase, una cuestión generacional, fundamentalmente. El malestar se va construyendo gota a gota y aunque cada uno de nosotros cubrimos
o llenamos el malestar de experiencias propias y particulares, al final el malestar es algo colectivo. Es decir, y ahí está su fortaleza y la idea de cuando el malestar es algo compartido, es algo colectivo, cuando hablamos con el compañero del curro, que está al lado, que tiene mismas experiencias y muchas veces de ellas se hacen virales en redes sociales, la colectividad del malestar es lo clave. ¿Por qué? Y esto es, el que lidera o es capaz de liderar un poco el relato sobre el malestar, al ser un elemento colectivo, al ser una sensación colectiva y no única e individual de una sola persona, el relato que se impone no se está ganando a una sola persona, no se está ganando solamente a una persona frustrada, se está ganando a muchas personas. Eso es lo importante y lo fundamental, el papel movilizador y el papel colectivo del malestar. Y en línea a esto es muy importante qué relatos lideran ese malestar. Y aquí creo que hay dos relatos o dos intentos de dirigir ese malestar que hay que abandonar o al menos evitar y uno que creo que hay que abrazar. Por un lado, el relato meritocrático. Es el relato el que te dice que todo es culpa tuya, también las redes sociales. Es decir, si estás demasiado gordo es porque no cumples los cánones de Instagram. Es un relato que te dice la culpa es tuya, si no tienes trabajo, si no tienes vivienda, es por ti. Es decir, es un relato que hace mirar hacia adentro, es un relato desmovilizador y al ser desmovilizador pone el foco en ti, no en causas estructurales y es un relato silencioso. Y es un relato desorganizativo, es decir, es un relato que no te llama a la organización. Y es un ejemplo. Cuando el líder de la patronal española, el señor Garamendi, te dice que los jóvenes tienen un problema de esfuerzo y que el resultado de su malestar es un problema de actitud, ese joven precario que recibe ese mensaje está recibiendo un mensaje con cero incentivo a organizarse, a sindicalizarse y a unirse, porque la causa está en su casa, está en su cuerpo, no está fuera. En segundo lugar, es el relato que si bien habla desde lo colectivo, que si bien dice ya no es culpa tuya, digamos que lo hace con un brochazo gordo. Es decir, dice que la culpa de tu malestar, de tu frustración, viene derivada de un chivo expiatorio, de otros, ya sea un colectivo, ya sea las personas migrantes, las personas LGTB, siempre, sorpresa, van a ser determinados colectivos los más perjudicados, ¿no? Y este malestar no te hace mirar hacia adentro, te hace mirar hacia afuera, pero con un sentimiento de polarización, con un sentimiento de odio, con un sentimiento, digamos, de antagonismo y de miedo hacia el diferente. Y luego hay otro relato, que creo que es el que tenemos que abrazar, que es el relato que también está presente en las redes sociales, que es el relato que te dice de abandonar la culpa, de abandonar el odio y de coger, digamos, esa necesidad combativa de organizarnos y de organizarnos políticamente, tanto en espacios físicos, como decía Ofelia al final del documental, y también en espacios digitales. ¿Y cuál es el papel que tienen las redes sociales en toda esta concentración, en mi opinión, del malestar? Evidentemente, las redes sociales no solamente son espacios donde se crea, sino más bien también se acelera, digamos, el desarrollo de estos relatos, de estos malestares. Y decía Ofelia en el documental 2010, ¿no? Como fecha clave, ¿qué pasa en 2010? Y habla de 2010 porque surgen las redes sociales y no en el 46 cuando surge el primer ordenador, porque en 20 segundos en un reel te está diciendo, te puede decir quién es el culpable de que el cercanías tarde 1 hora en llegar de tu casa al trabajo. Quiero decir, las redes sociales que han hecho ha sido también acelerar esa necesidad de búsqueda de respuesta a nuestros malestares. Y por último, una idea fundamental, y también creo que la comentaba también la ministra y Ofelia, que es la idea del poder. ¿Qué han hecho o qué han cambiado las redes sociales en cuanto al sentido común y a la batalla? Pues, en primer lugar, es que podemos preguntarnos si las redes sociales han cambiado algo o no han cambiado nada, porque antes también la conversación pública se construía en las instituciones o en los medios de producción tradicionales, que tampoco eran públicos y también eran privados y también responden a una serie de intereses particulares y a unos intereses económicos. Es decir, las redes sociales simplemente siguen una lógica que no es nueva, siguen la lógica que ha seguido y ha dirigido el poder siempre, que es aquí impone agenda, impone relato los que tienen poder económico, conocimiento técnico para gestionar algoritmo, en el caso de las redes sociales, y redes de influencia. Es muy importante todo esto. Entonces, me termino aquí porque creo que vamos un poco mal de tiempo, pero bueno, esto es un poco general.
Bueno, sí, entre todas estáis componiendo el puzzle, pero ahora voy a aprovechar rápidamente a agradecer a las entidades y organizaciones que trabajan con personas jóvenes y que han movilizado a personas jóvenes para que estén hoy aquí. Consideramos que es fundamental esto, así es que os invitaremos a muchas más cosas, pero esto me sirve para dar paso a Yassine. Él nació en el 2004, así que efectivamente cuando se fue al carajo el mundo con el like tenía solo 6 añitos. Y lo importante es que trabaja también en lo comunitario y queríamos tener su voz como joven, así que te preguntaría que como joven y miembro de una asociación, ¿qué es lo que más le inquieta a la gente de tu entorno, lo que tú ves y si sientes que la política habla de lo que nos preocupa? Te diría también qué papel juegan las redes sociales en la politización de los más jóvenes, pero en cualquier caso lo mismo, siente la confianza que han tenido el resto de intervinientes para adaptarlo al poco tiempo que tenemos. Gracias. Prometo que voy a ser breve. Bueno, en primer lugar me siento muy privilegiado de poder formar parte de este coloquio y bueno, compartir este espacio con personalidades que son tan importantes en sus actos públicos y también en sus medios profesionales. Yo soy técnico de proyectos europeos en la Asociación Barró, donde tengo la suerte de ejercer mi actividad profesional. Y yo considero que a la primera pregunta, a qué es lo que más inquieta a la gente en nuestro entorno, que lo podemos analizar desde 3 prismas diferentes. En primer lugar, me gustaría analizarlo desde el punto de vista de nuestras familias y sus hijas y sus hijos. Como bien mencionabas, Ofelia, en el documental, nos encontramos frente a una digitalización de doble filo, que finalmente nos obliga a una transformación de los métodos tradicionales educativos de una forma completamente radical. No se puede olvidar también otro prisma que es fundamental en el trabajo de las acciones comunitarias y que sobre todo desarrollamos en nuestra asociación, que es el punto de vista del personal técnico. La polarización política de nuestras conciudadanas y el rechazo a la inversión en políticas públicas sociales por un sector de la escena política y poblacional es un problema con el que se lidia día a día en el transcurso y el trabajo de las asociaciones y entidades sociales. Y sobre todo, y como más importante, y también me incluyo, nuestras adolescentes y nuestros jóvenes, que uno de sus principales inquietudes es el temor a no poder encontrar espacios de ocio saludables, donde desarrollarse como ciudadanas. Otro temor importante es quedar relegadas a un segundo plano en la escena democrática, perdurando en una escalera de desigualdades que condenan a una parte indispensable de nuestra sociedad a un pobre desarrollo académico, profesional y humano. Cuando hablamos de si siento, en representación de los jóvenes, que si la política habla de lo que me preocupa, considero que desafortunadamente se olvida con frecuencia que la política fue concebida como la máxima representación de la participación ciudadana. He tenido la fortuna de crecer entre largas jornadas de votaciones y mítines y he podido observar el detrimento de una necesidad democrática en virtud de la polarización y la radicalización de la extrema derecha en el seno de nuestra sociedad. Si cuando yo crecí frente a la incertidumbre de la ausencia de políticas públicas eficaces de construcción social e igualitaria era un problema, hoy considero que hemos avanzado enormemente gracias a organismos públicos como el Ministerio de Infancia y Juventud, el INJUVE y la incansable lucha sindical. Aquí aprovecho para meter una cita que me gusta mucho, que es Julián Guita cuando hablaba de que la política es pedagogía. Considero que el trabajo que realizamos en las asociaciones con los jóvenes y la acción comunitaria no es realizable si no se hace de una forma pedagógica. En una era donde nos encontramos desafortunadamente ante el ruido de aviones de guerra y balas que silban, que nos sumen en una triste sombra, la creación de estos espacios de diálogo y reconstrucción nos revelan que afortunadamente existen rayos de luz. Voy a ser muy breve respecto a qué papel juegan las redes en la politización de los más jóvenes. Considero, Ofelia, que aciertas de lleno en el corazón de la problemática estructural de nuestra juventud. En un mundo globalizado donde nos enfrentamos a múltiples interconexiones que propician que las redes sociales disten en muchas ocasiones de ser siempre positivas, tenemos un gran problema con la aceptación propia del individuo, que como hemos dicho, viene condicionada de la aceptación de la sociedad previa. Cuando crecemos, creo que somos parte de la generación Z, ¿no? ¿Somos la Z? Bueno, somos la Z. Cuando la generación Z crecemos con referentes que manejan las redes sociales como Elon Musk, con TikTok, que nos tienen un panorama de scroll infinito en el que la concentración se suma, como bien hemos dicho, a 20 segundos y los jóvenes perciben, los profesores en los aulas los perciben, los educadores los perciben, que la concentración es mínima, que un joven ya hoy en día, yo cuando era pequeño yo miraba YouTube
Ahora los jóvenes miran TikTok. Es una diferencia imprescindible, porque antes mirábamos vídeos de 1 hora y media, y estábamos felices, éramos contentos, pero ahora necesitamos una cantidad de estímulos impresionante para poder satisfacer esa necesidad digital que tenemos. Considero que somos muy afortunados hoy en día porque tenemos el privilegio de que se están desarrollando leyes de protección, de digitalización de los menores. Tenemos la suerte de que hay un equipo de arquitectura pública y de ejecución que está velando porque, como hemos dicho antes con la señora ministra, haya un desarrollo,